Hay una sensación que nadie habla en voz alta, pero que casi todos los que están viendo este video han sentido. Es esa sensación extraña de estar trabajando en algo que un día te emocionaba muchísimo, y de repente, sin razón aparente, sin que nadie te haya hecho nada, sin que haya pasado nada malo, simplemente se apaga. Como si alguien hubiera desconectado un cable por dentro. Ya no sientes nada por eso que antes te quitaba el sueño. Y lo peor no es el aburrimiento en sí. Lo peor es lo que pasa después. Te miras al espejo y piensas, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo terminar nada? ¿Por qué soy así? Y ahí empieza el juicio, el autoataque. La lista interminable de etiquetas que te pones, inconstante, vago, disperso, sin fuerza de voluntad, incapaz de comprometerte con nada. Y esas etiquetas duelen. Duelen porque las repites tanto que empiezan a sentirse como verdad. Pero hoy te voy a decir algo que quizás nadie te había dicho antes. No es tu culpa. Y no lo digo para hacerte sentir mejor con un cliché barato. Lo digo porque hay una explicación científica, neurológica, real, de por qué tu cerebro hace exactamente eso. Y cuando la entiendas, no solo vas a dejar de atacarte, vas a empezar a entenderte de una manera completamente distinta. Bienvenido a Notas de Blob, y hoy vamos a hablar de algo que yo llamo la muerte interna, y de la ciencia que está detrás de ella. Antes de entrar en el cerebro, necesito contarte algo sobre los rompecabezas. Imagina que tienes un rompecabezas de 1000 piezas frente a ti. Al principio, cuando abres la caja y ves todas esas piezas revueltas, hay algo que se activa en ti, una especie de energía, vamos a ver si puedo. Empiezas a organizar, a encontrar las esquinas, a buscar patrones, y cada vez que encajas una pieza en el lugar correcto, sientes algo. Un pequeño clic interno, una pequeña satisfacción. Eso te mantiene en el juego. Pasan los días, el rompecabezas va tomando forma, ya puedes ver la imagen completa, ya sabes más o menos dónde va cada cosa. Y entonces llega un momento muy específico, cuando solo falta una pieza, una sola. La imagen está casi completa. Cualquier persona en su sano juicio diría, esto es el mejor momento, ya casi terminas. Pero algo raro pasa. Miras esa última pieza y en vez de emoción, sientes un vacío extraño, como si el juego ya hubiera terminado antes de que lo termines oficialmente. Y en ese momento, en vez de poner la última pieza, tu mente empieza a mirar hacia otro lado. ¿Hay otro rompecabezas? ¿Qué más podría hacer? ¿De qué sirve poner esa última pieza si ya sé cómo termina esto? Eso no es rareza tuya. Eso es tu cerebro funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. Y para entenderlo, necesitamos hablar de la sustancia más malinterpretada de la neurociencia moderna. La dopamina. Seguramente la has escuchado 1000 veces. La hormona del placer, la sustancia del bienestar, lo que te hace sentir bien. Y sí, tiene que ver con todo eso, pero esa definición está incompleta. Tan incompleta que nos lleva a conclusiones equivocadas sobre nosotros mismos. La dopamina no es la hormona del placer. La dopamina es la hormona de la anticipación, del deseo, de la búsqueda. La dopamina no se activa cuando obtienes algo. La dopamina se activa cuando tu cerebro cree que vas a obtener algo que no tiene todavía. Hay un experimento clásico que lo demuestra de manera brutal. En la década de los 90, el neurocientífico Wolfram Schultz estaba estudiando el comportamiento de las neuronas dopaminérgicas en monos. Lo que descubrió cambió para siempre la manera en que entendemos esta sustancia. Cuando a los monos les daban jugo de manzana inesperadamente, sus neuronas dopaminérgicas se disparaban. Bien, eso era lo esperado. Placer igual a dopamina. Pero entonces hizo algo diferente. Empezó a añadir una señal antes del jugo. Una luz, por ejemplo. Primero la luz, luego el jugo. Y lo que pasó fue alucinante. Después de varios intentos, las neuronas dopaminérgicas dejaron de dispararse cuando llegaba el jugo y empezaron a dispararse cuando aparecía la luz. Es decir, el cerebro trasladó la recompensa de dopamina del momento de obtener la cosa al momento de anticipar que la cosa estaba por llegar. Y cuando Schultz hizo lo más cruel, que fue encender la luz y no dar el jugo, los niveles de dopamina no se mantuvieron estables, cayeron por debajo del nivel basal. Es decir, el cerebro no solo dejó de recompensarte, te castigó por no haber recibido lo que esperabas. Eso es lo que pasa en tu cerebro cada vez que algo deja de emocionarte.
No es que te hayas vuelto perezoso, es que tu sistema de dopamina ya resolvió el misterio, ya procesó la recompensa anticipada y ya no tiene nada más que anticipar. El rompecabezas ya no tiene piezas incógnitas, y sin incógnitas, sin dopamina, y sin dopamina, sin motivación. Ahora quiero que entiendas algo importante. Esto no le pasa igual a todo el mundo. Hay personas que pueden hacer la misma rutina durante años y sentirse relativamente bien. Llegan a su trabajo, hacen sus tareas, y aunque no están emocionados, tampoco sienten esa muerte interna de la que hablamos, y eso está perfecto para ellas. Pero hay otras personas, y probablemente tú seas una de ellas si estás viendo este video, que su sistema dopaminérgico es especialmente sensible a la novedad, especialmente reactivo a los desafíos nuevos, especialmente dependiente de ese estado que los neurocientíficos llaman incertidumbre de recompensa. Estas personas, cuando aprenden algo nuevo, cuando descubren un tema que no conocían, cuando se enfrentan a un problema que nunca han resuelto antes, experimentan niveles de activación dopaminérgica que son genuinamente intensos, como un fuego brillante, caliente, que los consume de una manera que casi nadie más entiende. Pero ese mismo fuego, por su propia naturaleza, necesita combustible nuevo constantemente, y cuando el combustible se acaba, cuando el tema ya no tiene preguntas sin responder, cuando la habilidad ya no presenta desafíos reales, el fuego no se reduce gradualmente, se apaga, de golpe, como si nunca hubiera existido. Eso es la muerte interna, ese momento en que miras algo que hace 3 meses te quitaba el sueño y sientes nada, un vacío plano, una indiferencia que da miedo porque no entiendes de dónde vino. Y aquí es donde entra la parte que más duele. Porque cuando eso pasa, cuando ese fuego se apaga, el mundo a tu alrededor no entiende lo que está pasando, y entonces empiezan los comentarios. ¿Ahora ya cambiaste de proyecto? Pensé que ibas a ser chef y ahora quieres estudiar programación. Nunca terminas nada, no tienes disciplina, eres demasiado volátil. Y lo peor es que tú mismo empiezas a creerlo, porque si lo dijera solo una persona lo podrías ignorar, pero cuando lo escuchas suficientes veces, cuando lo ves confirmado en el patrón de cosas que empiezas y no terminas, cuando lo sientes como una sombra que te sigue de proyecto en proyecto, de carrera en carrera, de identidad en identidad, ya no lo puedes ignorar. Lo absorbes. Y entonces el ciclo se vuelve tóxico. Encuentras algo nuevo, te emocionas, lo empiezas con todo, tu cerebro se llena de dopamina durante semanas o incluso meses, te sientes vivo, productivo, enfocado, y luego llega la muerte interna. Y en vez de simplemente reconocerla y seguir adelante, te quedas atascado en el juicio, en el soy una persona incapaz de comprometerme. Y ese juicio hace que empieces el próximo proyecto cargando ya con ese peso, con esa historia de fracaso encima. Y todo se vuelve más difícil. Necesito que sepas algo. Ese ciclo no es una falla de carácter, es un sistema neurológico que no ha recibido el manual de instrucciones correcto. Hay un concepto en psicología que quiero introducirte aquí. Se llama la curva de aprendizaje y su relación con la motivación intrínseca. Cuando aprendes algo nuevo, atraviesas varias fases. En la primera, que podríamos llamar la fase de incompetencia inconsciente, no sabes lo que no sabes. Todo es un misterio. El cerebro se activa enormemente porque hay una cantidad casi infinita de incógnitas. La dopamina fluye. Todo es estimulante. En la segunda fase, la incompetencia consciente, empiezas a darte cuenta de lo mucho que no sabes. Esto puede ser intimidante, pero también es fascinante. El cerebro sigue activo, sigue aprendiendo. La curva sube. En la tercera fase, la competencia consciente, ya puedes hacer las cosas, pero aún requieren esfuerzo deliberado, atención, concentración. Todavía hay desafío real. La dopamina todavía tiene trabajo que hacer. Y entonces llega la cuarta fase, la competencia inconsciente. Ya lo haces automáticamente, ya no tienes que pensar en ello. El misterio está resuelto, las incógnitas están contestadas, el rompecabezas está completo. Y ahí, el sistema dopaminérgico busca otro rompecabezas. Para la mayoría de las personas, este ciclo dura años por habilidad. Para las personas con cerebros de alta sensibilidad a la novedad, puede durar meses o semanas, o incluso días, dependiendo de la complejidad del tema. Y aquí está la paradoja cruel. Cuanto más inteligente eres, cuanto más rápido aprendes,
más rápido llegas a la competencia inconsciente y más rápido se apaga el fuego. Quiero que pienses en algunos de los seres humanos más fascinantes de la historia, los que solemos llamar polímatas o polímatas. Leonardo da Vinci. ¿Sabes cuántos proyectos dejó incompletos? Historiadores calculan que terminó menos de 20 obras a lo largo de su vida. Tenía cuadernos llenos de inventos que nunca construyó, sistemas que nunca implementó, ideas que abandonó a mitad. Durante siglos, esto se interpretó como una falla, como una debilidad de carácter, como falta de disciplina. Hoy sabemos que era exactamente lo contrario. Da Vinci no abandonaba los proyectos porque fuera incapaz de terminarlos. Los abandonaba porque su cerebro ya había extraído el conocimiento que necesitaba. Nikola Tesla comenzó docenas de proyectos que nunca terminó. Su mente saltaba entre ideas a una velocidad que sus contemporáneos no podían seguir. Y mientras muchos lo veían como una debilidad, esa misma capacidad de saltar era la que le permitía conectar conceptos que nadie más hubiera conectado. ¿Ves el patrón? No es que estas personas fueran perfectas o que su forma de funcionar no tuviera costos reales, los tenía, pero el núcleo de su inconsistencia no era una falla, era la expresión visible de un tipo de cerebro específico, uno que necesita novedad, desafío e incógnita para operar a su máxima capacidad. Ahora, necesito ser honesto contigo, porque sería irresponsable de mi parte pintar todo esto como algo puramente positivo. La muerte interna tiene consecuencias reales. Cuando tu sistema de recompensa se apaga antes de que hayas terminado algo, hay cosas que se quedan sin hacer. Hay relaciones que se complican porque las personas no entienden tus cambios de dirección. Hay proyectos que nunca llegan a su máximo potencial porque los abandonas en el 90% del camino. Hay carreras que no se desarrollan de la manera más efectiva. Hay una sensación constante de fragmentación, de ser muchas personas distintas sin una identidad clara. Y eso duele. No quiero minimizarlo, pero también quiero que veas la otra cara. Porque la misma característica que te hace sentir inconsistente es la que te permite aprender cosas nuevas a una velocidad que asombra a la gente. Es la que te permite conectar ideas de campos completamente distintos. Es la que te hace capaz de adaptarte cuando el mundo cambia, cuando una industria desaparece, cuando surge algo nuevo que nadie más sabe hacer todavía. En un mundo que cambiaba lentamente, donde la especialización era la clave de la supervivencia, este tipo de cerebro era un problema. En un mundo que cambia tan rápido como el nuestro, donde la capacidad de aprender cosas nuevas constantemente es una ventaja competitiva brutal, este tipo de cerebro puede ser exactamente lo que se necesita. El problema no es el cerebro, el problema es que nadie te dio las instrucciones para usarlo bien. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Lo primero, y esto es lo más importante de todo lo que voy a decir hoy, es dejar de tratarlo como un problema que hay que solucionar. No hay nada roto en ti. Tu cerebro funciona de una manera específica. Esa manera tiene fortalezas y tiene costos, como cualquier otro tipo de cerebro. Cuando entiendes eso, cuando de verdad lo integras, cambia algo fundamental. Ya no gastas energía en el juicio, y toda esa energía que antes gastabas en atacarte, en preguntarte qué te pasa, en compararte con personas cuyo cerebro funciona diferente, esa energía queda disponible para otra cosa, para aprender, para explorar, para crear. Lo segundo es aprender a distinguir entre la muerte interna real y el simple mal día, porque no todo aburrimiento es la señal de que es hora de cambiar. A veces es solo resistencia, a veces es que estás cansado, a veces es que necesitas un descanso. La muerte interna real tiene una calidad específica. Es plana, es consistente y viene acompañada de una sensación de que ya no hay preguntas sin responder en ese territorio. Cuando es eso, cuando es genuina, la pregunta no es ¿cómo me obligo a seguir? La pregunta es ¿qué extrae mi cerebro de saltar ahora? ¿Qué conexión puedo llevar de este dominio al siguiente? Lo tercero, y esto es algo que los polímatas más exitosos han descubierto de manera intuitiva, es diseñar tu vida de manera que siempre haya algo en la fase de novedad. No una sola cosa,
varias cosas en paralelo en distintas fases de aprendizaje. Cuando una entra en la fase de competencia inconsciente y el fuego empieza a bajar, hay otra que está en plena fase de incompetencia consciente, brillando con todo el fuego de lo desconocido. Esto no es escapismo, no es falta de compromiso, es una estrategia de gestión energética para un tipo específico de cerebro. Hay un concepto que me parece fascinante y que quiero dejarte como herramienta concreta. Se llama el proyecto de profundidad versus el proyecto de superficie. Los proyectos de superficie son los que exploras rápidamente, extraes lo que necesitas y te permites soltar cuando el fuego baja. Son tu forma de alimentar continuamente la necesidad de novedad de tu cerebro. Los proyectos de profundidad son distintos. Son aquellos en los que decides, de manera consciente y deliberada, ir más allá de la competencia inconsciente, ir hacia la maestría. Y la maestría, a diferencia de la competencia, siempre tiene nuevas capas, siempre tiene nuevas preguntas, siempre tiene nuevos rompecabezas dentro del rompecabezas. La clave está en elegir bien cuáles son tus proyectos de profundidad. Elegir aquellos que son lo suficientemente ricos, lo suficientemente complejos, lo suficientemente inagotables como para seguir generando incógnitas durante años. Los grandes campos del conocimiento tienen esa propiedad. La música, no un género, sino la música como sistema. La escritura, no un estilo, sino el lenguaje como herramienta. La psicología humana, la física, la filosofía. Y tener uno o dos proyectos de profundidad no significa abandonar los proyectos de superficie. Significa tener una estructura, un ancla, algo que crece contigo mientras exploras libremente en todas las otras direcciones. Quiero que te quedes con algo muy específico antes de que termine este video. Ese momento que sientes cuando el fuego se apaga, cuando miras algo que antes te emocionaba y sientes ese vacío plano, ese momento que has interpretado durante tanto tiempo como una señal de que algo está mal en ti, ese momento en realidad es una señal de que aprendiste, de que tu cerebro procesó lo que necesitaba procesar, de que el rompecabezas fue suficientemente resuelto como para que tu sistema de anticipación ya no necesite quedarse ahí. No es fracaso, es completitud, una completitud que no siempre llega con el broche formal de «terminé», sino con el conocimiento interno de que ya extrajiste lo que ese territorio tenía que darte en este momento. Y desde esa perspectiva, no eres alguien que abandona todo lo que empieza, eres alguien que aprende con una intensidad que la mayoría de las personas no puede sostener en ciclos que son más cortos y más profundos de lo que el mundo a tu alrededor está acostumbrado a ver. Eso no es un defecto, es una forma de ser, y como toda forma de ser, tiene su propio manual de instrucciones. El trabajo no es cambiarte, el trabajo es aprender a usarte bien. Y eso, en muchos sentidos, es de lo que va a seguir tratando este canal. Si algo de lo que dijiste hoy resonó contigo, si en algún punto de este video sentiste que alguien finalmente estaba describiendo algo que tú has vivido pero nunca habías podido nombrar, entonces este es tu lugar. Porque aquí vamos a seguir hablando de cómo funcionan los cerebros que no encajan en el molde estándar, cómo aprenden, cómo sienten, cómo se pierden y cómo se encuentran. La muerte interna no es el final de nada, es la señal de que es hora de un nuevo comienzo. Y si aprendes a leerla así, si aprendes a recibirla sin el peso del juicio, sin la carga de creer que significa algo malo sobre ti, entonces deja de ser una muerte y se convierte en algo que quizás se parece más a una muda, a una transformación, a la señal de que tu cerebro está listo para el siguiente rompecabezas. Y créeme, siempre habrá un siguiente rompecabezas. Nos vemos en el próximo video.